Hola, soy Gonzalo Samitier, especialista en cirugía artroscópica y lesiones deportivas, y hoy quiero hablaros del síndrome compartimental. Probablemente no habéis caído en este vídeo por casualidad, puesto que el síndrome compartimental es algo poco conocido, es un cuadro que es relativamente frecuente, no demasiado, pero que es muy típico del deportista y sobre todo que cuesta mucho diagnosticar, y a veces por desgracia te encuentras deportistas o personas que lo padecen que están mucho tiempo, muchos meses buscando un diagnóstico o una solución, puesto que no es nada sencillo. Por eso creo que puede ser un tema muy interesante para saber si tú puedes estar padeciendo este problema que te está limitando en tu día a día y en tu actividad deportiva. ¿Qué se define o qué es el síndrome compartimental crónico? Repito, que hay que diferenciarlo muy bien del síndrome compartimental agudo, que es una entidad más grave que se produce a menudo en el paciente politraumatizado o gente que ha tenido una fractura o alguna lesión de alta energía o una lesión severa a nivel de las extremidades. El síndrome compartimental crónico no es una entidad realmente grave, es una entidad que limita para la actividad deportiva, pero nada más. Se caracteriza porque aumenta la presión en una zona donde tenemos músculo. Cuando hacemos deporte, el músculo se expande porque le llega riego sanguíneo. Al aumentar ese volumen por ese riego sanguíneo, se expande el músculo, como decía, y las fascias, que son los límites del músculo, es un tejido que envuelve los músculos, como no tienen esa capacidad del músculo de elongarse y de estirarse, origina una hiperpresión en el compartimento muscular. Me explico de nuevo. Cuando estamos haciendo deporte, como os decía, cuando se expande el músculo y no hay sitio para ese músculo es cuando se produce el cuadro doloroso. ¿En qué personas van a tener este problema con mayor frecuencia? Pues sobre todo gente con mucha masa muscular, que tiene unas fascias relativamente inextensibles y que hace deporte de forma habitual y por encima de una duración predeterminada. La clínica característica que cuentan es que comienzan con dolor al cabo de 5, 10, 15 minutos que les impide continuar la actividad deportiva. La localización más frecuente es la pierna, en la zona anterior o a veces en la zona posterior. Esto es lo más característico. Y como decía, aumenta la presión por el riego sanguíneo, pero como no hay espacio en el compartimento muscular porque la fascia lo limita, esa presión, el músculo no puede expandirse y al no poder expandirse dificulta el riego sanguíneo del músculo que comienza a doler. En realidad es un cuadro de isquemia, es un cuadro de que no le llega sangre al músculo porque no se puede expandir lo suficiente para que le entre la sangre, podríamos decir, explicándolo de forma sencilla. ¿Quién es el prototipo de paciente que va a sufrir este problema? Pues bien, suelen ser, como decía, en la zona de la pierna y por tanto pues, suelen ser deportistas que utilizan las extremidades inferiores, como puede ser los corredores, sobre todo el running, no tan de moda ahora. Es bastante habitual que ocurra este tipo de deportistas. Puede ocurrir en el fútbol, en el baloncesto, deportes de carrera, de salto, en el que hay una gran actividad física. También se ve mucho en los motociclistas. Todos habremos escuchado cómo a menudo algunos motociclistas conocidos pues tienen que ser sometidas a intervenciones en el antebrazo, y siempre es por esto, porque ellos utilizan mucho por el embrague y el acelerador la musculatura flexora y extensora del antebrazo y al final acaban teniendo el mismo problema. Les genera un dolor que pierden fuerza, pierden sensibilidad y tienen que parar o tienen que disminuir el nivel de actividad, y por tanto para poder seguir compitiendo tienen que proceder al tratamiento definitivo del síndrome compartimental, que luego veremos. Pero ojo, que no es solo deportistas el síndrome compartimental. Puede ver, por ejemplo, he tenido pacientes, recuerdo un paciente que se dedicaba al baile. Luego he tenido pacientes, que han sido simplemente deportistas recreacionales, no deportistas a nivel competitivo. Y lo que sí que es característico que suelen ser personas de corta edad, porque esta es una condición natural, no es una condición patológica, pero hay gente que por su musculatura, la elasticidad de sus fascias, la capacidad de su músculo de expandirse, tienen más predisposición a que les pase esto. Y claro, les pasa
cuando son jóvenes y empiezan a hacer deporte. Es raro que se manifieste en una edad tardía. Normalmente comienza pues cuando comenzamos todos a realizar un deporte a nivel un poquito pues más intenso, que es pues pasada la adolescencia. Son pacientes que suelen tener 16, 17, 18 años, es cuando realmente empiezan a hacer deporte en serio. Lo mismo los militares también son gente que a veces comienza una actividad física más intensa cuando entran dentro del cuerpo militar hacia los 18, 19, 20 años. Es una forma de presentación bastante habitual, y luego también se relaciona con determinadas profesiones muy específicas, sobre todo en el miembro superior, que utilizan mucho mecanismos de giro, de esfuerzos con el antebrazo, y pueden tener un síndrome parecido al que hemos descrito antes en los motociclistas. La localización más habitual con diferencia es la pierna, es la zona o la región que, sobre todo, como decía, los corredores, gente que hace deportes de salto, van a contar que tienen un dolor en la cara anterior de la pierna, generalmente en la zona anterolateral, que es el compartimento que con mayor frecuencia se afecta, y también en la parte posterior de la pierna, en el compartimento posterior profundo. Los compartimentos que estamos hablando, la musculatura de la pierna no es una musculatura que estén unidos unos músculos con otros o inmediatamente a continuación unos de otros, sino que están separados por una especie de tabiques, que son unos tabiques fasciales, son como un tejido, es como una fascia, es como una tela que separa unas zonas musculares de otras. Esos son los compartimentos, y en la pierna tenemos 4. Pues bien, en el miembro inferior, la pierna, la localización con diferencia la más habitual. El muslo también se puede producir un síndrome compartimental, pero es mucho más infrecuente. ¿Por qué? Porque el músculo es un compartimento mucho más grande y por tanto tiene más capacidad para ese acúmulo de sangre que llega cuando hacemos deporte. En el miembro superior es mucho menos frecuente que en la pierna, pero en gente que utiliza mucho la extremidad superior por una actividad deportiva o profesional se puede producir, y excepcionalmente también se puede producir en el brazo. Hay otras localizaciones, pero esas sí que ya son muy raras. Como decía, lo más habitual va a ser en la zona de la pierna. Bueno, ¿y cómo se manifiesta cuando tenemos un síndrome compartimental crónico? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué tipo de síntomas produce? Insisto, paciente deportista que al inicio de la actividad deportiva, de la carrera o salto, al cabo de 5 o 10 minutos, comienza con un dolor en el compartimento muscular afecto que le obliga a parar o a disminuir el ritmo. El dolor, como decía, suele ser en la cara anterolateral de la pierna o en la parte posterior. Notan como una tensión, como un aumento de la presión, y luego un dolor que es, como decía, por la falta de riego de ese músculo. Si esa actividad física se mantiene, claro, la expansión del músculo cada vez es mayor y los síntomas aumentan hasta el punto de que es tal la presión que puede llegar a afectar parcialmente o temporalmente los nervios, y por eso a veces te cuentan sensación de pérdida de sensibilidad, incluso un poquito de pérdida de fuerza, calambres. Todos estos son los síntomas más habituales, y sobre todo la necesidad de parar para lograr una mejoría. ¿Cómo se diagnostica? Pues un diagnóstico, no es que sea difícil el diagnóstico, lo que sí que, como es del típico de paciente deportista, si no estás habituado a tratar este tipo de pacientes o no estás en un mundo en el que veas muchos deportistas y no has leído sobre el tema, es que no se diagnostica. Yo a menudo he visto varios pacientes pues que han tenido diagnósticos de todo tipo, han pasado por varios, incluso por varios especialistas, pruebas vasculares, que en parte hay que hacer un diagnóstico diferencial con otros problemas de nervios o de vasos, pero a menudo el diagnóstico es sencillo, pero tarda en llegarse a él. El diagnóstico fundamentalmente es con lo que te cuenta el paciente y luego mediante los test de provocación. ¿Qué se hace en la consulta? Bueno, se le pide al deportista que realice alguna actividad física que precisamente desencadene los síntomas. Yo en mi caso lo que hago es, cuando sospecho que está más afectado el compartimento anterior de la pierna, les hago caminar de talones durante al menos un minuto en la consulta. El hecho del caminar de talones va a desencadenar en los síntomas, el dolor, y bueno, y le preguntas, bueno, ¿son los mismos síntomas que tienes cuando estás corriendo, cuando haces tu deporte? Sí, no. Y lo mismo si sospechas es el compartimento posterior, la zona del gemelo, etc. Les pides que estén caminando en la consulta de puntillas durante al menos un minuto para ver si se desencadenan los síntomas. ¿Hay alguna prueba más objetiva para hacer un diagnóstico del síndrome compartimental? Bueno, sí que existe, se podría llegar a determinar la presión. Lo que pasa es que es difícil establecer con precisión la presión del compartimento en el momento que haces deporte. Por eso hoy en día yo creo que es poco eficaz
estas pruebas. Además hay que pinchar al paciente en la zona del compartimento, tienes que estar seguro que estás en la zona del compartimento, tienes que hacer varias determinaciones en reposo, haciendo deporte, y tampoco hay ningún dispositivo de una gran precisión que te permita medir esta presión compartimental. Por lo tanto, yo hasta ahora, hasta la fecha, con el diagnóstico clínico, la verdad que rara vez te equivocas si realmente tienes un poquito de conocimiento de otros problemas que pueden dar unos síntomas parecidos. El diagnóstico diferencial, sobre todo, es importante diferenciar en el corredor con la periostitis de la tibia y también con la fractura de estrés, porque son dos diagnósticos también importantes que tienen otro tipo de tratamiento. La periostitis tibial es muy típica, como decía, del corredor. La diferencia es que el dolor va a ser selectivo en la cara anteromedial de la tibia, y además, si practicamos una radiografía o incluso una resonancia, va a haber un aumento de la esclerosis del hueso en la imagen de la radiografía, o incluso un ligero edema en la zona de resonancia, o también se puede pedir una gammagrafía que va a mostrar una hipercaptación ósea en la cara anteromedial de la tibia, mientras que el síndrome compartimental se va a desencadenar también con el esfuerzo, pero a menudo es más en la zona muscular, próximo a la tibia, pero un poquito más lateral en la parte anterior de la pierna y en la parte posterior por la zona del gemelo. Esa es una forma de diferenciarlo. El otro diagnóstico importante de diferenciarlo es con la fractura de estrés de tibia, que ya hablaremos en algún otro vídeo, o a lo mejor ya lo habéis podido ver en el canal. La fractura de estrés de tibia es una línea de fractura prácticamente imperceptible que se produce en la tibia por una fatiga, por un exceso o bien de número de horas de actividad deportiva, o bien de aumento de la intensidad, y que vamos a poder diagnosticar o bien mediante radiografía o bien mediante resonancia, y esos cambios, esa línea de fractura no se va a ver en el caso del síndrome compartimental. Por lo tanto, importante tener un conocimiento clínico, el saber esta información que estoy contando yo ahora, y el hacer radiografía, incluso resonancia, para descartar otros problemas que se les parecen mucho clínicamente. En cuanto al tratamiento del síndrome compartimental, pues aquí deciros, si lo padeces, la buena noticia es que tiene solución. La mala noticia es que prácticamente es seguro que vas a necesitar una intervención, porque no es un cuadro que ceda por sí mismo, a no ser que decidamos no hacer más actividad deportiva en el futuro, que es una opción también para algunas personas. Pero generalmente, como es una predisposición anatómica, no hay fisioterapia, ni ejercicios, ni nada que se pueda hacer para evitar que se desencadene cuando hacemos deporte. Por lo tanto, muchos de estos pacientes acaban en quirófano, necesitan una cirugía. ¿Qué tipo de cirugía se hace? Bueno, pues es muy de sentido común, y lo bueno es que es muy resolutiva en el 85-90% de los casos si el diagnóstico es adecuado. Básicamente lo que se hace es abrir la fascia, esa tela que envuelve a los músculos. Lo que hacemos es abrirla longitudinalmente, y no hay que hacer una gran incisión en la piel para abrir toda la fascia, sino que se hacen pequeñas incisiones en la cara anterolateral de la pierna de aproximadamente unos 2-3 centímetros, con 2 es suficiente, o bien otra incisión en la parte posteromedial de la pierna, con 3-4 incisiones de 2-3 centímetros somos capaces de abrir la fascia longitudinalmente, tanto la parte anterolateral como la parte posterior, que es de los músculos o los compartimentos que con mayor frecuencia se afecta. Ya más a nivel de cirujano, más a nivel de especialista, o si algunos sois fisioterapeuta o médico deportivo y tenéis mucho interés, es verdad que la otra dificultad de este síndrome no es tanto la técnica quirúrgica, que es relativamente asequible para muchos cirujanos, sino el saber qué compartimentos hay que abrir. Mi consejo es, ante la duda, abrir los 4 compartimentos de la pierna, porque es fácil que el paciente solo tenga dolor al nivel de un compartimento, pero muchas veces es porque es el más sensible, es el que primero comienza dolor. Pero si tú le arreglas ese compartimento, cuando vuelva a hacer deporte, los otros compartimentos puede que aparezca el dolor más tarde, pero al final muchas veces lo acaban teniendo. Entonces, ante la duda, es mejor liberar todos los compartimentos de la pierna, e incluso a veces merece la pena hacerlo de forma bilateral, porque muchos de esos pacientes, lo mismo, se les desencadena en una pierna, pero porque cuando hacen deporte les empieza a doler una pierna, la otra no les llega a doler tanto porque no han corrido el tiempo suficiente para que se les desencadene, pero una vez que les curas con la cirugía el síndrome compartimental de una de las piernas,
le aparece en la otra porque es capaz de llegar más lejos en tu actividad deportiva. Por lo tanto, la recomendación es, para el síndrome compartimental, si se quiere seguir haciendo deporte y los síntomas son limitantes, es la cirugía, el abrir esas fascias, esas telas tan tensas que impiden el riego del músculo, y hacerlo en los 4 compartimentos si se sospecha que pueden estar afectados, e incluso ante la duda de forma bilateral para tener que hacer una cirugía en 2 tiempos, ¿no? Primero una pierna, luego la otra, y tienes al paciente o al deportista parado durante mucho tiempo. Bueno, en cuanto a las complicaciones de la técnica, las hay, pero no suelen ser importantes. Puede haber un hematoma, hay terminaciones sensitivas que se pueden ver afectadas por alguna de las incisiones, pero no es una clínica motora, es una clínica, bueno, puede haber un área un poquito dormida durante un tiempo, puede haber una infección superficial, pero es poco frecuente, y quizá la complicación más frecuente de esta técnica es que puede volver a reproducirse el síndrome compartimental, o que el paciente siga teniendo dolor porque no hemos hecho un diagnóstico adecuado, y entonces tenemos que seguir indagando a ver las posibilidades del dolor. Eso ocurre en un 10-15% de los pacientes que tratamos de este problema. En cuanto al posoperatorio y los resultados, insisto, muy buenos resultados cuando el diagnóstico es correcto, con una cirugía relativamente asequible, y aproximadamente en 2-3 meses la mayoría de los deportistas van a poder reincorporarse de forma progresiva a su actividad habitual sin limitaciones. Bueno, si padeces este problema, espero que te hayas identificado en él, hayas podido reconocer qué es lo que te pasa y estés tranquilo en el sentido de que no es un problema grave ni con consecuencias futuras para tu salud. Pero si tu vida, digamos, está íntimamente ligada al deporte, sí que te digo que probablemente vas a necesitar una cirugía. En cualquier caso, es importante que acudas a un especialista en medicina, en cirugía del deporte, un artroscopista o bien alguien que esté habituado a tratar con deportistas, porque, insisto, a veces tan importante como saber hacer la cirugía es saber hacer el diagnóstico y sobre todo descartar otros posibles cuadros que puedan ser más importantes incluso que el síndrome compartimental. Por lo tanto, ahora ya sabes un poquito más del síndrome compartimental. Espero que te haya ayudado y seguiré informándoos con nuevos vídeos. Gracias.